Si me hacen favor, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. A esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos, hermanos en la fe, para hacerte saber nuestras sugerencias, nuestras peticiones, Señor. Te pedimos, Señor, seas tú propicio a ellas, Padre. Te las pedimos con un corazón humilde, contrito y humillado, Señor. No te exigimos, Señor, no te declaramos, no te decretamos, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras peticiones, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están conectados, Señor. Y te pedimos por los hermanos que aún no se conectan, Señor. Pero sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, donde estemos. Te damos gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano Pedro. Amén. Gracias, queridos hermanos. Pues miren, yo quisiera hablar hoy de que hablemos de paz, de paz. Esto, pues, obviamente estaba yo estudiando el libro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 25 al 28. Son algunos versículos, pero nos dan muy bien la idea de lo que nos está queriendo decir aquí nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 25 a 28. Donde dice así, voy a dar lectura. Dice, verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pues queridos hermanos, en esta parte a mí me hace reflexionar un poquito sobre que realmente el ser humano es muy frágil, es un ser muy frágil. A veces con una palabra de la persona que más amamos o de la persona que menos esperamos, con una sola palabra pueden destruirnos internamente, rompernos el corazón, cambiarnos de idea, rompernos las ideas, dejarnos en incógnitas muy grandes, ¿no? A veces los accidentes pequeños, por ejemplo, caerse de la tina o caerse en el baño, pues nos puede costar la vida, un simple golpe, alguna cosa. Muchas personas, inclusive dormidas, les puede venir algún problema, un infarto cerebral, un infarto del corazón, y ni siquiera se dan cuenta y fallecen. Aún así, nosotros como seres humanos tenemos muchas capacidades. Dios nos dio y nos brindó un cuerpo perfecto, un cuerpo que puede resistir muchas cosas y al mismo tiempo tiene la agilidad de poderse mover, subir, bajar, ir, venir. Aún así puede repeler algunos microbios. La misma piel tiene partes que tiene una superficie que repele los microbios y no tan fácil entran en nuestro cuerpo. Sin embargo, también tenemos capacidades como la creatividad, la inteligencia, el razonamiento, todas dadas por nuestro Señor cuando nos creó, porque nos quería inteligentes, nos quería listos, nos quería siempre atentos, ¿no? Si ustedes ven ahorita a su alrededor, todo lo que ustedes están viendo, aunque es del Señor, porque nada es de nosotros, vamos a ser honestos, todo nos lo da el Señor, pero todo lo que ven alrededor, alguien se lo imaginó, de tal manera que al imaginarlo, lo creó en su mente, el escritorio, la computadora, el micrófono, simplemente todo alguien lo creó y lo llevó a cabo. Imagínense qué poderosa es la mente humana, la cual nos ha dado el Señor, pero a veces no la utilizamos como debemos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que sufre convulsiones porque hay, pues, ahorita, por ejemplo, con los huracanes que hay aquí en México, en toda la zona de la Florida, hay huracanes muy fuertes, no, aquí, por ejemplo, está lloviendo todos los días, pero a veces son tan catastróficos que pues mucha gente, pues, corre riesgos, ¿no? Hay temblores, terremotos, volcanes, todo tipo de cosas que son naturales y que pueden costarle la vida al ser humano, pero aún peor,
vemos que pues toda esta creatividad y todas estas cosas que crea el hombre, pues a veces genera avaricia, ¿sí? Y la gente, por estar en esa avaricia, pues ejerce violencia sobre otros y los que reciben esa violencia, pues viven en desesperación. En ciudades, por ejemplo, aquí tenemos una ciudad que se llama Tijuana, que está cerca de la frontera, pues es una ciudad donde se vive con miedo, literalmente. O sea, la gente no le gusta salir a la calle porque no sabe a qué horas va a pasar los narcotraficantes disparando y cosas así, ¿no? Pero también lo vivimos con nuestros hijos, simplemente la ideología de género, todas esas cosas que sabemos que cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela no sabemos qué van a aprender allá. Realmente no sabemos si los profesores les van a enseñar toda esta ideología de género o con qué personas se van a juntar, si algún amiguillo ahí les muestra la droga y ellos caen en la tentación. Todas esas preocupaciones nos llevan a la desesperación. Pero debemos de entender esto en tres temas importantes. El primero es que no estamos solos, porque nos dice el Señor en este pasaje, Juan 14, versos 25 y 26. Nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense qué maravilla. El Señor Jesucristo no vino en balde. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos muchas cosas, a mostrarnos con su ejemplo y con sus palabras todo lo que tendríamos que aprender. Y para eso está el Espíritu Santo. Es enviado por Dios en nombre de Jesucristo. Y eso para nosotros debe de darnos mucha tranquilidad, porque muchas veces decimos, ¿cómo yo solo me voy a enfrentar ante el pecado? ¿Cómo yo solo voy a poder sortear todas esas cosas, el miedo y la desesperación? Bueno, porque tienes al Espíritu Santo de tu lado, que ha venido, como dice el pasaje, a enseñarnos muchas cosas y a recordarnos otras que el Señor ya nos había venido a decir, inclusive desde antes, cuando los profetas escribían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que consuela. Él es el que nos da esa paz y esa tranquilidad, sabiendo que es Dios que está con nosotros, que es Dios quien nos acompaña todos los días. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien enseña por medio de la palabra de Dios. Él, cuando nosotros vamos a caer en algo malo, nos dice, cuidado, ten cuidado, eso está mal. O cuando nosotros vamos a caer en una tentación, nos dice, no lo hagas, aquí estoy yo para advertirte. Y algo en nuestro corazón y en nuestra mente nos dice, no debo de caer en eso, no, eso yo ya no es para mí, yo no lo acepto. Entonces no estamos solos. Nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesús nos dijo y nos enseñó con su ejemplo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no dio de comer a los hambrientos, no curó a los enfermos, no sanó endemoniados? Él está con nosotros todo el tiempo, ¿sí? A veces quisiéramos que su voluntad fuera el momento de nuestra voluntad, pero tenemos que tener paciencia, porque fíjense, es importante saber que no estamos solos, porque Él nos va guiando todo el tiempo. En el libro de Efesios, capítulo 1, 13 y 14, nos dice, fíjense lo que dice Efesios, capítulo 1, 13 y 14. Este libro tan hermoso, ¿no? Que nos dejó el apóstol Pablo. Dice Efesios 1, 13 y 14, nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Porque nosotros tenemos una promesa. Cuando llegamos a Jesucristo y confiamos en Él y le decimos, Señor, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, yo creo en ti, tú eres mi Señor y Salvador, Él nos dio una promesa de vida eterna. Y esta es nuestra herencia, la que más debemos de valorar.
Sí, tenemos inteligencia, tenemos cuerpo perfecto, una máquina perfecto, que es el cuerpo humano, pero la salvación, esa promesa que Él nos ha dado, es la que nos debe de mantener directo, viéndolo a Él, viendo su rostro y buscándolo en todo momento, porque esas son las arras, es lo que primero nos da como promesa para que nosotros veamos que no va a faltar nada, así cuando se casa un matrimonio y le da las arras como símbolo de que va a luchar el novio por la prosperidad de la familia, bueno, pues así lo hace el Señor con nosotros. Esas son las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta que el día de la posesión adquirida para el avance de su gloria, hasta el día que muramos. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Pero nuestro segundo tema nos habla de que no debemos de tener miedo. No tengamos miedo, porque nos dice en Juan 14, verso 27, la paz os dejo. Fíjense cómo nos dice, la paz os dejo. Les estoy dejando la paz. Mi paz os doy. Les estoy dando mi paz. No cualquier paz, no la paz del vecino, que es un relajo, o la paz del otro vecino, que aunque es cristiano, es demasiado exagerado, es demasiado religioso y no vive en paz. No, la paz del Señor. Él nos está dejando su paz. Y nos dice que yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo, ¿qué es? Tener posesiones, tener bienes, tener personas a tu alrededor. Pregúntenle a los grandes deportistas que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Aquí en México teníamos un deportista, un pugilista, un boxeador que se llamaba Rubén Olivares y tenía montones de amigos, muchos amigos cuando ganó su primera pelea y después ganó varias, tenía muchos amigos y cuando ya era grande y dejó de ganar peleas se quedó sin amigos. Eso es lo que el mundo da, esa es la paz que da el mundo y eso es meramente provisional, no sigue adelante, no prevalece. Y nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe, no te encuentres triste pensando en qué va a pasar o qué te puede pasar o qué les puede pasar a todos. No está bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí? No debemos de tener miedo. Fíjense que Él nos ayuda a estar en paz. ¿Por qué? Porque Él es paz. Él es la paz que necesitamos. Él es lo que nosotros necesitamos para vivir. Nos da paz porque por medio de Él sabemos que vamos a poder llegar a aquel momento en el que moramos y veamos el rostro del Señor. Y de ahí en adelante, si lo confesamos, si nos arrepentimos y si permanecimos, vamos a tener paz. Porque además Él es ese camino que nos lleva a la paz. Él es la verdad y Él es la vida eterna, porque Él nos habla con la verdad, por tanto, Él es el camino. No hay otro camino que podamos tomar. Y mientras nosotros nos permanezcamos en ese camino, mientras nosotros permanezcamos en esa verdad, vamos a tener esa vida. ¿No será esto suficiente para nosotros, para entender que nosotros debemos de darnos cuenta que podemos tener esa paz? ¿Cuál es la paz del mundo? El dinero, el sexo, la familia, amigos, gente, de cualquier manera, viajes, el disfrute, las vacaciones, eso no es nada, eso es momentáneo. Puede ser reconocido, que todo el mundo te reconozca, eso no te da paz, al contrario, a veces te trae más problemas de los que necesitas. Ser adorado por todos, que todos digan, wow, es una persona maravillosa, es momentáneo, todo eso es falso, todo eso se va a diluir. ¿Sí? Entonces debemos de entender que no podemos dejarnos caer, no podemos tener miedo a las cosas que están sucediendo y que vienen sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros esas cosas las vamos a poder librar. Quizás sí suframos un poco, claro, pero créanme, no es nada comparado a lo que van a sufrir aquellos que se van a ir al infierno. Podremos sufrir, sí, pero el Señor nos lo ha dicho, que en Él tendremos paz. Él ya ha vencido al mundo. Porque no tenemos estas cosas, porque las cosas que da el mundo son falsas, son tesoros que se corrompen. No podemos tener miedo porque Él no nos dio espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu. Él vivía
por hacer el bien y sabía que lo andaban persiguiendo y sabía que lo iban a atrapar, pero él no tenía miedo. Él tenía todo lo necesario para poder salir adelante. Entonces necesitamos entender que debemos nosotros ser fuertes y ser valientes. No podemos quedarnos así. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues debemos de hacer lo que nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18? Es lo que el Señor espera de nosotros y es lo que nos dice en el pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. Eso es lo que debemos hacer. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús debemos de estar siempre contentos. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos cuál va a ser nuestro final. Sabemos que podemos permanecer porque tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a permanecer. Solo hay que oírlo. Solo hay que estar de acuerdo con lo que Él dice y hay que estar en un constante estudio de su palabra para corroborar, porque dice el Señor, probad a los espíritus. Entonces tenemos que estar seguros de que sea el Espíritu Santo el que nos está guiando. Lo vamos a corroborar por medio de las Escrituras. Y por tanto, orad sin cesar, porque en la comunicación está la tranquilidad. Si tú nunca le oras al Señor, pues obviamente el Señor no te va a escuchar. Y por tanto, ¿cómo vas a escucharlo tú a Él si no estudias su palabra, si no la lees? Tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor, que nosotros seamos agradecidos, que seamos humildes para saber cuál es nuestra posición frente a Dios. Todos podemos ser iguales, hasta el más millonario del mundo, Bill Gates y todos esos, podrían ser iguales a nosotros. La única diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros creemos en Cristo y ellos no. Nosotros vamos a ir al cielo y ellos no. Entonces, por eso debemos de estar alegres. ¿Por qué no estar con júbilo? ¿Por qué? ¿Para qué estar preocupados por cosas que ni sabemos que van a pasar? Pueden que pasen y cuando pasen, de todas maneras debemos de estar contentos. Si nos enfermamos y llegamos al hospital y nos dicen tienes una enfermedad incurable, hermano, debemos de estar alegres porque ya te vas con el Señor. Hace poco, una hermana que se llama Jovita, de aquí de nuestra congregación, partió con el Señor. Y se los juro que yo tenía ganas de hacer fiesta, pero por respeto a su familia no lo hice. Pero tenía ganas de hacer fiesta porque ella ya está con el Señor. Ella permaneció, fue firme, fue fiel, oraba al Señor, siempre estaba contenta, ayudaba a todo el mundo. Se veía claramente en su testimonio que Cristo habitaba en ella. Imagínense, ¿por qué no hacer fiesta sabiendo que ella está feliz con el Señor? Ya quisiera yo estar ahí con el Señor. Sin embargo, si me ha dejado aquí, es para hacer otras cosas. Y trataré de hacerlas con todas las fuerzas que tenga y con más que me dé el Señor. Pero debemos de estar orando porque la comunicación es muy importante. Y por supuesto, darle gracias. Tanto nos ha dado el Señor, en serio, tanto, porque eso es lo que quiere Dios. Es lo que nos hace felices y lo hace feliz a Él. Y como último tema, pues es alegrarte. ¿Por qué? Porque nos dice Juan 14:28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado. O sea, si realmente amamos al Señor, sabemos que Él se fue, sí, se fue, pero va a regresar y va a regresar por nosotros. Y eso debe de mantenernos felices, porque, como Él dice, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Porque realmente él como hombre estaba limitado. Pero como Dios no tiene límite alguno y él puede hacer lo que él quiera y si él dijo que nos va a salvar, nos va a salvar. ¿Qué nos puede quitar la paz? ¿Qué nos puede quitar la tranquilidad? El Señor va a regresar. Va a regresar por cada uno de nosotros siempre y cuando permanezcamos en Él y en sus palabras. Va a regresar por ti, por mí, por todos nosotros. Si en verdad lo amamos, si en verdad amamos al Señor, debemos de estar contentos porque lo vamos a volver a ver.
Él lo dijo y lo prometió y siempre lo va a cumplir, ¿sí? Porque Jesús fue al Padre. Pues, ¿quién es el Padre? Dios Todopoderoso, el que creó el mundo, el que nos creó a nosotros mismos. ¿Qué dudaríamos para pensar que no va a cumplir su palabra? Pues si vamos a Él, ¿qué nos preocupa? Mi hermana Jovita ya está con Él, ahí no hay llanto, no hay hambre, no hay tristeza, no hay nada de eso horrible. ¿Acaso no nos ama el Padre? El Padre nos ama porque hemos amado a Cristo primero y lo dice claramente en su palabra. Él nos cuida como un Padre de verdad. Fíjense lo que dice en Lucas 11, verso 13. Este pasaje de Lucas que escribió, él preguntaba a todas las personas y pudo hacer un evangelio de acuerdo a todo lo que investigó. Y en Lucas 11, verso 13 nos dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Imagínense. Nuestro Padre va a estar ahí. Nos va a dar esa paz y esa tranquilidad que a veces nos hace falta. No tenemos de qué preocuparnos. No hay nada de qué preocuparse, hermanos. En conclusión, siempre debemos de recordar que no estamos solos. Y no me refiero a los ovnis, como dice Maussan, ¿no? Que dice que hay hombres por allá. Eso no nos debe de preocupar. Si hay otros mundos, qué bueno. Está bien, allá ellos, ¿no? Pero a nosotros nos toca vivir aquí. Y Dios nos cuida aquí. Y Dios nos dejó su palabra aquí. Y en su palabra nos dice que no estamos solos. Por eso no debemos de tener miedo. El miedo no debe ser parte de nosotros. Sí, nos podemos asustar un poquito cuando vemos y leemos y nos damos cuenta de las cosas que pasan, pero ¿temor por qué? ¿Temor para qué? Si nosotros vamos con el Señor. Al contrario, debemos de estar alegres. Así como los hermanos, cuando los llevaban en el circo romano a los leones, cantaban himnos, alabanzas y estaban juntos, sabiendo que en ese momento iban a morir porque los leones estaban hambrientos y era una ley casi, casi que los leones se les iban a aventar. Sin embargo, vemos a Daniel, que también fue echado a la cueva de los leones y no le hicieron nada. Realmente para los romanos, el que los cristianos fueran aventados al circo romano, pues no era negocio porque ellos no temían, no sufrían ese temor, ¿sí? Entonces, hay que entender estas cosas. Al contrario, debemos de estar alegres, pero sobre todo disfrutar de la paz que nos da Dios, sabiendo lo que nos espera. No hay más. Disfruten de esa paz, disfruten de su vida, disfruten de su familia, disfruten de todo lo que les ha otorgado Dios, gócenlo, porque a veces por estar preocupados por el mundo y por las cosas del mundo y las cosas que suceden, nos olvidamos de disfrutar lo que Dios sí nos ha dado y nos preocupamos mucho por lo que Dios no nos dio. Ay, es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no tengo más allá. Eso es lo de menos. Lo importante es lo que tenemos, lo que sí tenemos y lo que sí podemos disfrutar. Así es que lo vivido aquí, por muy malo que sea, allá no va a ser nada. Vamos a tener una vida eterna, hermosa y maravillosa. Y por lo cual yo le quiero pedir al Señor que nos siga guiando y que nos siga dando de sí, que nos siga dando de beber esos ríos de agua viva que solo Él nos puede dar. Los invito a que me acompañen con esta oración, por favor. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra e irla entendiendo poco a poco. Señor, te pido que nos des esa paz, que nos ayudes a verla, porque ahí está, tú nos la diste, pero a veces no la vemos. Los avatares de la vida y los miedos que surgen de ver las noticias y las cosas, a veces nos arrastran un poco. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que estamos contigo y estando contigo todo va a estar bien. Señor, gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos, los que hoy se han conectado y los que faltan por conectarse. Señor, te pedimos que nos cuides y que nuestras salidas y nuestras entradas sean bendecidas para que siempre podamos tener un buen testimonio y que la gente cuando nos vea, vea a Cristo, vea la paz y el amor del Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén, hermano, amén. Muchas gracias. Amén. Gracias.